La figura de Jesús de Nazaret, nacido en Belén hacia el año 4 a.C. y crucificado en Jerusalén alrededor del año 30 después de Cristo, ha dejado un legado que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. En un contexto histórico marcado por el dominio del Imperio Romano y la opresión política y religiosa, Jesús emergió como un profeta y maestro cuyas enseñanzas desafiaron las normas establecidas y resonaron profundamente en los corazones y las mentes de sus seguidores. Su mensaje de amor, compasión y justicia social trajo consigo una nueva comprensión de la relación entre Dios y la humanidad, así como entre los seres humanos entre sí. Aunque su ministerio fue breve, su impacto fue inmenso, y su influencia se extendió rápidamente más allá de las fronteras de Judea, llegando a todas las capas de la sociedad de su tiempo. Las enseñanzas de Jesús no solo desafiaron las estructuras de poder y las prácticas religiosas establecidas, sino que también ofrecieron una visión radicalmente inclusiva y esperanzadora para aquellos que estaban marginados y oprimidos. Su vida y sus palabras continúan siendo objeto de estudio, reflexión y admiración por parte de millones de personas en todo el mundo, independientemente de su trasfondo cultural o religioso. En esta exploración de las enseñanzas de Jesús que cambiaron el mundo, es importante recordar el contexto histórico en el que vivió y cómo sus acciones y palabras desafiaron las convenciones de su tiempo, inspirando a generaciones posteriores a seguir su ejemplo de amor, compasión y justicia. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor incondicional y la compasión hacia los demás representan uno de los aspectos más destacados de su mensaje revolucionario que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Desde su ministerio en la región de Judea hace más de 2000 años hasta la actualidad, estas enseñanzas continúan resonando en los corazones de millones de personas en todo el mundo, influenciando profundamente la ética, la moral y las acciones individuales y colectivas. A continuación, exploraremos cómo las enseñanzas de Jesús han moldeado la percepción del amor y la compasión, proporcionando ejemplos históricos y contemporáneos de su impacto en la sociedad. Amor y compasión. El mensaje central de Jesús durante su ministerio público fue el amor. Su enseñanza sobre el amor y la compasión trascendió las barreras sociales y religiosas de su tiempo y sigue siendo una poderosa fuente de inspiración y guía para millones de personas en todo el mundo. El mandamiento del amor. En los Evangelios, Jesús resumió su enseñanza ética en un mandamiento fundamental: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Este mandamiento, que en el Evangelio de Mateo 22:37 al 40, se presenta como la respuesta de Jesús a una pregunta sobre cuál es el mayor mandamiento de la ley, encapsula la esencia de su enseñanza moral y espiritual. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo se basa en dos pasajes del Antiguo Testamento judío, Deuteronomio 6:5, que establece el mandato de amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, y Levítico 19:18, que ordena amar al prójimo como a uno mismo. Jesús, al fusionar estos dos mandamientos, ofrece una perspectiva unificada de la ética religiosa que pone el amor y la compasión en el centro de la vida espiritual. Este mandamiento trasciende las divisiones religiosas y culturales, llamando a la humanidad a reconocer la unidad esencial de todos los seres humanos como hijos e hijas de Dios. Al poner énfasis en el amor como el principio rector de todas las acciones humanas, Jesús desafía a sus seguidores a trascender el egoísmo y el tribalismo, y a vivir en armonía con el prójimo y con Dios. El mandamiento del amor también implica una dimensión activa y práctica. No se trata simplemente de sentir afecto o simpatía por los demás, sino de comprometerse en acciones concretas que promuevan el bienestar y la justicia para todos. Esto se evidencia en las numerosas enseñanzas de Jesús sobre la importancia de la misericordia, el perdón, la hospitalidad y el servicio hacia los demás. Además, Jesús eleva el estándar del amor al enseñar que no solo debemos amar a aquellos que nos aman, sino también amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44.
Esta enseñanza desafía las concepciones convencionales de amor y justicia, llamando a sus seguidores a un amor incondicional que trasciende las fronteras y las divisiones humanas. El mandamiento del amor es la piedra angular de la ética cristiana, que llama a los seguidores de Jesús a vivir en amor y compasión hacia Dios y hacia sus semejantes, sin importar su origen, religión o condición social. Parábola del buen samaritano. Una de las enseñanzas más conocidas de Jesús que ilustra el mandamiento del amor es la parábola del buen samaritano, registrada en el Evangelio de Lucas, 10:25 al 37. Esta parábola es una respuesta de Jesús a un experto en la ley que le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. En la parábola, Jesús narra la historia de un hombre que es asaltado, golpeado y dejado medio muerto al borde del camino. 3 personas pasan por el mismo lugar, un sacerdote, un levita y un samaritano. Tanto el sacerdote como el levita, representantes religiosos respetados en la sociedad judía, ignoran al hombre herido y siguen su camino. Sin embargo, el samaritano, un miembro de un grupo étnico y religioso despreciado por los judíos, se compadece del hombre herido, lo cuida y lo lleva a una posada para que reciba atención médica. Esta parábola desafía las nociones convencionales de identidad, pertenencia y solidaridad al presentar al samaritano como el modelo de amor y compasión. Jesús elige deliberadamente a un samaritano como el héroe de la historia para subrayar la universalidad del amor y la responsabilidad hacia el prójimo. La parábola del buen samaritano también critica la hipocresía religiosa y la falta de compasión de quienes deberían ser modelos de virtud moral. Tanto el sacerdote como el levita, representantes de la religión institucionalizada, pasan de largo sin prestar ayuda al hombre herido, mientras que el samaritano, a pesar de su estatus social marginalizado, muestra un corazón compasivo y generoso. La parábola del buen samaritano invita a la reflexión sobre la naturaleza del verdadero amor y la compasión, y desafía a sus oyentes a trascender las barreras sociales, étnicas y religiosas para responder a las necesidades de los demás con misericordia y generosidad. Tanto el mandamiento del amor como la parábola del buen samaritano son ejemplos poderosos de las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión. Otra enseñanza que nos dejó Jesús que cambió el mundo fue sobre el perdón y sus sermones sobre la justicia social. Justicia y perdón. La enseñanza de Jesús sobre la justicia y el perdón constituye una parte integral de su mensaje revolucionario que desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo. A través de sus enseñanzas y acciones, Jesús ofrece un modelo de justicia restaurativa y un llamado al perdón radical que trasciende las nociones convencionales de justicia y venganza. Enseñanza sobre el perdón. Jesús enseñó de manera enfática la importancia del perdón como un principio fundamental del reino de Dios. Sus enseñanzas sobre el perdón desafían las expectativas culturales y religiosas de su época y continúan resonando en la conciencia humana hasta el día de hoy. En el Sermón del Monte, Jesús instruyó a sus seguidores a perdonar a quienes los ofenden, incluso en circunstancias extremas, Mateo 5:38 al 48. Al enseñar el perdón incondicional, Jesús rompe con el ciclo de retaliación y violencia que caracterizaba las relaciones humanas en su tiempo. Él enseñó que el perdón no solo libera al ofensor de la culpa y el castigo, sino que también libera al que perdona del resentimiento y el odio que pueden consumir el alma. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre el perdón se encuentra en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11 al 32. En esta parábola, un hijo pide su parte de la herencia y abandona a su padre para llevar una vida de disipación. Después de desperdiciar todo su dinero, el hijo pródigo regresa a su hogar arrepentido, esperando ser recibido como un siervo. Sin embargo, su padre lo recibe con amor y alegría, organizando una fiesta en su honor. Esta parábola ilustra el amor incondicional y el perdón generoso de Dios hacia los pecadores arrepentidos, desafiando la lógica humana de merecimiento y castigo. Jesús también enseñó a sus discípulos a perdonar no solo una, sino 70 veces 7,
Mateo 18, 21 al 22, enfatizando la necesidad de un perdón continuo y abundante. Al hacerlo, Jesús revela la naturaleza ilimitada y la gracia extravagante de Dios, que perdona nuestros pecados sin medida. El modelo supremo de perdón que Jesús ofreció fue en la cruz, donde, mientras era crucificado, rogó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta expresión de perdón divino hacia aquellos que lo crucificaron es un testimonio asombroso de la capacidad de Jesús para perdonar incluso en las circunstancias más extremas y dolorosas. Las enseñanzas de Jesús sobre el perdón desafían nuestras concepciones limitadas de justicia y venganza, y nos invitan a seguir el ejemplo de Dios, que perdona generosamente a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Sermones sobre la justicia social. Además de enseñar sobre el perdón personal, Jesús también habló y actuó en favor de la justicia social, desafiando las injusticias y desigualdades que prevalecían en su sociedad. Sus sermones y parábolas denuncian la opresión de los débiles, la codicia de los poderosos y la falta de compasión hacia los marginados. En el Sermón del Monte, Jesús proclamó las bienaventuranzas, pronunciando bendiciones sobre los pobres, los que lloran, los mansos y los perseguidos. Mateo 5, 3 al 12. Estas bienaventuranzas invierten las normas de éxito y felicidad de la sociedad, proclamando la dicha de aquellos que son marginados y oprimidos. Jesús identifica a Dios como el defensor de los pobres y el juez de los injustos, llamando a sus seguidores a trabajar por la justicia y la equidad en la tierra. La parábola de los obreros en la viña, Mateo 21 al 16, es otro ejemplo de la enseñanza de Jesús sobre la justicia social. En esta parábola, un propietario de viña contrata a trabajadores a diferentes horas del día y les paga a todos el mismo salario al final del día. Aunque esto parece injusto desde una perspectiva humana, el propietario de la viña argumenta que tiene el derecho de ser generoso con su propio dinero. Esta parábola desafía las normas de justicia basadas en el mérito y la recompensa, invitando a una comprensión más profunda de la gracia y la igualdad en el reino de Dios. Jesús también condenó las prácticas injustas de los líderes religiosos y políticos de su tiempo. En sus críticas contra los fariseos, denunció su hipocresía y su falta de compasión hacia los necesitados. Mateo 23:23. También desafió el sistema económico injusto al expulsar a los cambistas del templo y denunciar la explotación de los pobres. Mateo 21, 12 al 13. Además, Jesús instruyó a sus seguidores a practicar la solidaridad y el servicio hacia los necesitados. En la parábola del juicio final, Mateo 25 horas y 31 minutos al 46, Jesús enseñó que el verdadero discipulado se manifiesta en el cuidado de los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los enfermos y los encarcelados. Al identificarse con los más vulnerables de la sociedad, Jesús revela la naturaleza esencial de su reino como un reino de justicia y compasión. Aquí tienes una expansión más detallada sobre el tema de la humildad y el servicio en las enseñanzas de Jesús, centrándonos en su ejemplo como siervo y sus enseñanzas sobre el liderazgo servicial. Humildad y servicio. La humildad y el servicio son dos cualidades fundamentales en las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. A lo largo de su ministerio público, Jesús no solo predicó estos valores, sino que los encarnó en su vida diaria, ofreciendo un modelo radical de liderazgo basado en el servicio amoroso hacia los demás. La humildad de Jesús se manifiesta en su disposición a servir a los demás, incluso hasta el punto de sacrificar su vida por la redención de la humanidad. Su ministerio estuvo marcado por actos de compasión, sanidad, enseñanza y consuelo hacia los necesitados. Jesús no solo habló sobre el servicio, sino que lo practicó en todas sus interacciones con las personas. El ejemplo más notable de la humildad de Jesús se encuentra en su lavado de pies a sus discípulos, registrado en el Evangelio de Juan, Juan 13, 1 al 17. Durante la última cena,
Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó con una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, incluido Judas, quien estaba a punto de traicionarlo. Este acto sorprendente y conmovedor ilustra la disposición de Jesús de humillarse a sí mismo y servir a los demás sin importar su estatus o posición social. Además, Jesús desafió las normas culturales y religiosas al asociarse con los marginados y excluidos de la sociedad, incluidos los pecadores, los enfermos, los pobres y los marginados. Su compasión y su disponibilidad para acercarse a aquellos considerados indignos por la sociedad revelan su profunda humildad y amor por todos los seres humanos. El clímax del servicio de Jesús se encuentra en su sacrificio en la cruz. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús se humilló a sí mismo y se sometió a la muerte, ofreciendo su vida como un sacrificio por la redención de la humanidad. Su muerte en la cruz no solo expía nuestros pecados, sino que también ofrece un modelo supremo de amor y servicio desinteresado. El ejemplo de Jesús como siervo encarna la esencia de la humildad y el servicio, desafiando las concepciones convencionales de poder y prestigio y llamando a sus seguidores a imitar su ejemplo en sus relaciones con los demás. Enseñanza sobre el liderazgo servicial. Jesús no solo ejemplificó el servicio, sino que también enseñó a sus discípulos a adoptar un liderazgo servicial en sus comunidades y en el mundo. En contraste con las nociones de liderazgo basadas en el poder y la autoridad, Jesús presentó un modelo de liderazgo que se caracteriza por el servicio amoroso y la humildad. En el Evangelio de Marcos, Jesús enseñó a sus discípulos que el mayor entre ellos sería el que sirviera a los demás, y que aquel que quiera ser el primero debe ser el último y el siervo de todos. Marcos 9:35, 10:43 al 45. Esta enseñanza desafía las normas mundanas de prestigio y reconocimiento, llamando a una inversión radical de valores en el reino de Dios. Jesús también ilustró el principio del liderazgo servicial a través de parábolas y ejemplos prácticos. En la parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 21 al 16, Jesús compara el reino de Dios con un propietario de viña que contrata a trabajadores a diferentes horas del día y les paga a todos el mismo salario al final del día. Esta parábola subraya la igualdad y la generosidad de Dios, desafiando las jerarquías y las diferencias de estatus en la comunidad de creyentes. Además, Jesús instruyó a sus discípulos a seguir su ejemplo de servicio al prójimo. En el relato del juicio final, Mateo 25 horas y 31 minutos al 46, Jesús describe cómo las naciones serán juzgadas en base a su trato hacia los necesitados, enseñando que al servir a los más vulnerables de la sociedad, servimos a Jesús mismo. La humildad y el servicio son cualidades esenciales en el liderazgo cristiano, que se basa en el ejemplo de Jesús como siervo. En un mundo obsesionado con el poder y el éxito, el llamado de Jesús a un liderazgo servicial sigue siendo un desafío radical y transformador para la Iglesia y para la sociedad en general. Las enseñanzas de Jesús sobre la humildad y el servicio nos desafían a trascender nuestro egoísmo y ambición personal y a adoptar un enfoque de liderazgo que priorice el bienestar y la dignidad de los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús como siervo, podemos participar en la construcción del reino de Dios en la tierra, donde el amor y el servicio son los valores fundamentales. Impacto de las enseñanzas de Jesús en el mundo. El impacto de las enseñanzas de Jesús en el mundo es innegable, y una de las manifestaciones más prominentes de este impacto es la difusión del cristianismo a lo largo de los siglos. Desde su humilde comienzo en la Palestina del primer siglo, el cristianismo ha llegado a convertirse en una de las religiones más influyentes y extendidas en la historia de la humanidad. Examinaremos cómo las enseñanzas de Jesús contribuyeron a la difusión del cristianismo y cómo esta fe ha dejado una marca indeleble en el mundo. El cristianismo surgió como un movimiento religioso dentro del judaísmo en el primer siglo de nuestra era, centrado en la figura de Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Jesús predicó un mensaje de amor, redención y esperanza, llamando a sus seguidores a arrepentirse y creer en el Evangelio del Reino de Dios.
Después de su muerte y resurrección, sus discípulos continuaron su obra, proclamando las buenas nuevas de la salvación a judíos y gentiles por igual. Uno de los factores clave en la difusión inicial del cristianismo fue la labor misionera de los primeros discípulos, quienes llevaron el mensaje de Jesús a diversas partes del mundo conocido en ese momento. Los viajes misioneros de figuras como Pablo de Tarso fueron fundamentales para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Palestina, alcanzando comunidades en Asia Menor, Grecia, Roma y más allá. El éxito en la difusión del cristianismo se debió a una combinación de factores históricos, sociales y religiosos que crearon un entorno propicio para su propagación. El contexto político del Imperio Romano proporcionó un marco favorable para la difusión del cristianismo. La Pax Romana y la red de caminos romanos facilitaron los viajes misioneros y la comunicación entre las comunidades cristianas dispersas por todo el imperio. La cultura helenística, con su énfasis en la razón y la filosofía, proporcionó un terreno fértil para la difusión de las ideas cristianas. Los evangelistas y teólogos cristianos utilizaron el lenguaje y las ideas filosóficas griegas para comunicar el mensaje de Jesús de manera comprensible para una audiencia más amplia. La inclusividad del cristianismo, que rompía con las barreras étnicas y sociales, atrajo a una amplia gama de seguidores, desde esclavos y marginados hasta nobles y filósofos. La comunidad cristiana se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban una alternativa a las religiones tradicionales y al estilo de vida romano. El martirio de los primeros cristianos, que estaban dispuestos a morir por su fe, sirvió como testimonio poderoso de la verdad del Evangelio y atrajo la atención de muchos hacia la nueva religión. El cristianismo no solo se difundió geográficamente, sino que también dejó una profunda huella en la historia y la cultura de las sociedades que tocó. En el ámbito de la ética y la moral, las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la justicia y la compasión influyeron en la formación de la ética occidental. Los principios cristianos, como la dignidad humana, la igualdad de todos ante Dios y la responsabilidad social, contribuyeron a la evolución del pensamiento ético en la civilización occidental. La difusión del cristianismo ha sido un fenómeno histórico de gran alcance que ha transformado la historia y la cultura del mundo occidental y más allá. Las enseñanzas éticas y morales de Jesús han dejado una huella profunda en el pensamiento y la cultura occidental. A lo largo de los siglos, las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión, la justicia y la humildad han servido como fundamento para la ética cristiana y han influido en la formación de los valores morales en la civilización occidental. Las enseñanzas éticas de Jesús se centran en el amor y la compasión como principios rectores de la conducta humana. Jesús enseñó el mandamiento del amor a Dios y al prójimo como la síntesis de toda la ley y los profetas, Mateo 22:37 al 40, subrayando la importancia del amor como la base de la ética cristiana. El amor según Jesús no es un sentimiento pasajero, sino un compromiso activo de buscar el bienestar y la felicidad del otro. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó que el amor implica no solo amar a quienes nos aman, sino también amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:43 al 48. Esta enseñanza radical desafía las normas éticas convencionales y llama a los seguidores de Jesús a un amor incondicional y universal. Además del amor, Jesús enseñó principios éticos como la justicia, la compasión, la humildad, la honestidad y la misericordia. Estos principios éticos están enraizados en la dignidad inherente de cada ser humano como imagen de Dios y reflejan la visión de Jesús de un mundo transformado por el reino de Dios. La ética cristiana, basada en las enseñanzas de Jesús, ha tenido un profundo impacto en la formación de la ética occidental. Desde la Edad Media hasta la era moderna, los principios éticos del cristianismo han influido en la legislación, la moral pública y la conducta individual en las sociedades occidentales. Algunos ejemplos de este impacto incluyen: la ética cristiana ha influido en la legislación y la justicia,
dando lugar a principios legales como la igualdad ante la ley, la justicia distributiva y el respeto por los derechos humanos. La idea de que todos los seres humanos son iguales ante Dios ha sido fundamental para el desarrollo del concepto de igualdad ante la ley en las democracias occidentales. La ética cristiana ha influido en la moral pública y la conducta social, promoviendo valores como la compasión, la solidaridad y la responsabilidad social. El trabajo de organizaciones caritativas y de servicios sociales en las comunidades cristianas ha contribuido a aliviar el sufrimiento humano y a promover el bienestar social. La ética cristiana ha influido en la ética empresarial y económica, abogando por la justicia distributiva y la responsabilidad social corporativa. Los principios de justicia y equidad en las relaciones económicas y comerciales han sido fundamentales para la promoción de una economía basada en la dignidad humana y el bien común. La ética cristiana ha influido en la bioética y la ética médica, defendiendo la dignidad y el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Los principios éticos cristianos, como el respeto por la vida, la autonomía del paciente y la atención compasiva, han guiado la práctica médica y la toma de decisiones éticas en el ámbito de la salud. En resumen, las enseñanzas éticas de Jesús han dejado una marca indeleble en la ética y la moral occidental, influyendo en la forma en que las sociedades occidentales han comprendido y aplicado los principios éticos en diversos ámbitos de la vida. El legado ético de Jesús continúa inspirando a millones de personas a vivir vidas de amor, justicia y compasión, y a trabajar por un mundo más justo y humano. Las enseñanzas de Jesús han tenido un impacto profundo en el desarrollo de la filosofía y la teología occidentales. Desde sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios y la realidad hasta su visión del ser humano y el propósito de la vida, las enseñanzas de Jesús han influido en la forma en que se han formulado y debatido las grandes preguntas de la existencia humana. La teología cristiana, que estudia las creencias y enseñanzas del cristianismo, tiene sus raíces en las enseñanzas de Jesús y los escritos de los primeros discípulos. Las enseñanzas de Jesús sobre Dios, el reino de Dios, la salvación y la vida después de la muerte han sido fundamentales para la formación de la teología cristiana. Algunas de las contribuciones más importantes de las enseñanzas de Jesús a la teología incluyen: la enseñanza de Jesús sobre la naturaleza de Dios como Padre amoroso y misericordioso ha sido central en la teología cristiana. Jesús revela a Dios como el creador del universo y el sustentador de la vida, pero también como un Dios cercano y compasivo que se preocupa por cada uno de sus hijos e hijas. La enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios como el tema central de su predicación ha sido fundamental para la teología del reino en el cristianismo. Jesús proclama que el reino de Dios está presente en su ministerio y llama a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. La enseñanza de Jesús sobre la salvación como el perdón de los pecados y la restauración de la relación con Dios ha sido fundamental para la teología de la salvación en el cristianismo. Jesús ofrece su vida como sacrificio por el perdón de los pecados de la humanidad y llama a sus seguidores a arrepentirse y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. La enseñanza de Jesús sobre la vida después de la muerte como una realidad esperada para sus seguidores ha sido importante para la teología de la vida eterna en el cristianismo. Jesús promete la vida eterna a aquellos que creen en Él y obedecen sus mandamientos, ofreciendo la esperanza de una vida plena y abundante en la presencia de Dios, Juan 10:10. Las enseñanzas de Jesús también han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la filosofía occidental, especialmente en áreas como la ética y la epistemología. Algunas de las contribuciones de las enseñanzas de Jesús a la filosofía incluyen: la enseñanza de Jesús sobre el amor como el principio fundamental de la ética cristiana ha influido en la ética occidental. Jesús enseña que el amor a Dios y al prójimo son los dos grandes mandamientos de la ley, y que toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos, Mateo 22:37 al 40.
La enseñanza de Jesús sobre la naturaleza del ser humano como creado a imagen de Dios ha sido importante para la metafísica cristiana. Jesús enseña que cada ser humano tiene un valor intrínseco y una dignidad inherente como hijo o hija de Dios, lo que lleva a una visión de la persona humana como un ser único y valioso. La enseñanza de Jesús sobre la verdad como algo revelado por Dios ha influido en la epistemología cristiana. Jesús se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y enseña que aquellos que son de la verdad escuchan su voz, Juan 14:6, 18:37. Esta enseñanza sugiere una epistemología basada en la revelación divina y la autoridad de Jesús como la fuente última de verdad. En un mundo marcado por la diversidad cultural, avances tecnológicos y complejidades sociales, las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la justicia y el servicio continúan siendo relevantes y necesarias. La aplicación de estos principios en la sociedad contemporánea puede promover la construcción de comunidades más compasivas, equitativas y solidarias. El principio del amor incondicional enseñado por Jesús es fundamental para promover la tolerancia y la aceptación de la diversidad en la sociedad contemporánea. El amor también implica la empatía y la compasión hacia los más vulnerables de la sociedad, como los pobres, los enfermos, los refugiados y los marginados. La aplicación práctica de este principio puede inspirar acciones concretas, como el voluntariado en organizaciones benéficas, la donación a causas humanitarias y la defensa de los derechos humanos. El principio del servicio enseñado por Jesús implica poner las necesidades de los demás por encima de las propias y trabajar por el bienestar común. La aplicación de los principios de amor, justicia y servicio en la sociedad contemporánea puede contribuir a la creación de un mundo más justo, compasivo y solidario. Al adoptar estas enseñanzas en nuestra vida diaria y trabajar por el bienestar de los demás, podemos ser agentes de cambio positivo en nuestro entorno y contribuir a la construcción de un mundo más humano y digno para todos. Si bien las enseñanzas de Jesús ofrecen un camino inspirador hacia una vida de amor, justicia y servicio, vivirlas en el mundo actual presenta desafíos significativos pero también oportunidades para crecimiento y transformación. En un mundo dominado por el individualismo y el materialismo, el desafío radica en priorizar el bienestar personal sobre el bien común y el consumo sobre la solidaridad. La búsqueda del éxito, la riqueza y el prestigio puede eclipsar el llamado de Jesús al servicio y la generosidad hacia los demás. La oportunidad reside en practicar la simplicidad voluntaria y el desapego material, cultivando un estilo de vida basado en los valores espirituales y el compromiso con el prójimo. Al renunciar al consumismo desenfrenado y compartir nuestros recursos con quienes más lo necesitan, podemos encontrar una mayor satisfacción y significado en nuestras vidas. En un mundo marcado por la polarización política, religiosa y cultural, el desafío es superar las barreras que nos separan y trabajar por la unidad y la reconciliación entre diferentes grupos y comunidades. La intolerancia, el prejuicio y el odio pueden obstaculizar nuestros esfuerzos por vivir las enseñanzas de Jesús de amor y compasión hacia todos. La oportunidad radica en practicar el diálogo intercultural e interreligioso, promoviendo la comprensión mutua y el respeto por la diversidad. Ahondando puentes de amistad y colaboración con aquellos que piensan y creen diferente a nosotros, podemos construir una sociedad más inclusiva y pacífica. En un mundo caracterizado por la desigualdad económica y la exclusión social, el desafío es abordar las injusticias estructurales que perpetúan la pobreza, la discriminación y la marginalización de ciertos grupos de la sociedad. La falta de acceso a recursos básicos como la educación, la salud y el empleo digno puede dificultar la aplicación de las enseñanzas de Jesús sobre la justicia y el servicio. Vivir las enseñanzas de Jesús en el mundo actual presenta desafíos significativos, pero también oportunidades para manifestar el amor, la justicia y el servicio en nuestras vidas y comunidades. A lo largo de su ministerio público, Jesús de Nazaret transmitió un mensaje revolucionario que sigue resonando en el corazón de la humanidad hasta el día de hoy.
Sus enseñanzas, centradas en el amor, la justicia y el servicio, han dejado una huella indeleble en la historia y la cultura del mundo. En un mundo marcado por la división, el egoísmo y la violencia, las enseñanzas de Jesús ofrecen un antídoto poderoso y transformador. Su llamado al amor incondicional, la justicia social y el servicio desinteresado sigue siendo una luz de esperanza en medio de la oscuridad y el caos. El mensaje de Jesús es especialmente relevante en un momento en que la humanidad enfrenta desafíos monumentales, como el cambio climático, la desigualdad económica y la crisis de valores. En medio de la incertidumbre y la adversidad, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan nuestra responsabilidad de cuidar de la creación, de buscar la justicia para todos y de vivir con compasión y empatía hacia nuestros semejantes. Además, en un mundo cada vez más interconectado y multicultural, el mensaje de Jesús nos desafía a superar las barreras que nos separan y a construir puentes de entendimiento y solidaridad entre diferentes grupos y culturas. Su visión de un reino de Dios donde todos son bienvenidos y valorados nos inspira a trabajar por la paz y la reconciliación en un mundo dividido por el odio y el conflicto. Ante la profundidad y la relevancia del mensaje de Jesús, se nos invita a una reflexión profunda y una acción personal basada en sus enseñanzas. Más allá de simplemente escuchar sus palabras, se nos llama a ponerlas en práctica en nuestra vida diaria y a ser agentes de cambio en nuestro entorno. La reflexión personal nos lleva a examinar nuestras actitudes y comportamientos a la luz del mensaje de Jesús. Nos desafía a cuestionar nuestros prejuicios, nuestras ambiciones egoístas y nuestras injusticias, y a alinear nuestras vidas con los valores del reino de Dios. La acción personal nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a comprometernos con la transformación del mundo que nos rodea. Nos inspira a buscar oportunidades para servir a los demás, para abogar por la justicia y para promover la reconciliación y la paz en nuestras comunidades y más allá. En última instancia, la invitación a la reflexión y acción personal basada en las enseñanzas de Jesús nos lleva a experimentar una vida más plena y significativa, en la que el amor, la justicia y el servicio son los valores fundamentales que guían nuestras decisiones y acciones. Al vivir de acuerdo con estos principios, no solo honramos el legado de Jesús, sino que también contribuimos a la realización de su visión de un mundo transformado por el amor de Dios. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.